este espacio por la mañana, siempre en compañía de nuestra grata y directa amiga Lindsay Casajara. Pero hoy tenemos al periodista Manuel Brito. Buenos días, Manuel, ¿cómo están las cosas? Bien, buenos días a todos y a todas, positivo, de buena manera, viendo el país cada vez más con una agenda más agitada. Marchando. Muy agitada la agenda. Por donde quiera hay una dinámica. Mira, una venía escuchando negativa Brito. y otras positivas. Venía escuchando ahí en una de esas emisoras que transmiten programas en vivo que en Santo Domingo hay un lío porque con estos estafadores que estaban poniendo a la esposa. ¿En cuál Santo Domingo? En Santo Domingo aquí. ¿El distrito? Debe ser Santo Domingo Este, porque ellos nada más dicen de Santo Domingo. Uno de esos estafadores que cogen y ponen a la esposa como candidata para que después la esposa renuncie y ellos asumen. No, hay un caso ahí. Y entonces él puso Santo Domingo Este fue. Él puso a la esposa como regidora. Se divorciaron. La esposa después lo acusó de violencia de género. No, representó el divorcio, entonces... Lo acusó de violencia de género, lo metieron preso, tiene 11 meses preso. Y ayer el Ministerio Público desestimó todos los cargos porque no hay prueba y fue que la mujer le creó esas acusaciones falsas. Porque él quería que ella renunciara para que le entregue la regiduría. Como parte de un acuerdo previo, pero esa es... Pero es una estafa. ¿Y qué parte de la estafa que es los procesos electorales? En sí mismo, esa es la génesis de la necesidad de transparentar la actividad política, que tú no tengas ni yo oportunidad de esos mamotretos. Es simple, Alexander. Por eso hay que legislar para que cuando la mujer renuncie, sea otra persona que no sea familiar que si la mujer renuncia, sea otra mujer y no un familiar. Entonces aquí tú pones tu hijo, a tu esposa, y hace ahí un mamotreto de negocios para repartirse los beneficios que provienen de ese puesto, y vienen esas consecuencias, las muertes, la violencia y una serie de situaciones negativas a la imagen de los partidos, un intento de estafa acabó con ese matrimonio y de una situación. Como se dan las cosas en los partidos, en las empresas, en la familia, ese interés pecuniario sin moral desmedido que marcha lamentablemente en nuestra sociedad, al punto que todo está como anda. Y todos estos ruidos y la situación, que déjame decirte que hay que frenar este ambiente. Porque si ahora supongo que va la mujer presa también. Si el país sigue en ese rumbo y pasamos a la etapa de hacer ajustes de cuenta que se producen en otros niveles, va a ser un caos. Ni Sinaloa, mi hermano, en México. Versus, sí, porque hay situaciones que se dan, y fíjate que se dio con la ley seca, con la ley seca de perseguir el alcohol. Después se dio con el asunto de drogas, todas estos carteles. La actividad política, fíjate cómo entra en una escala en el mundo. Tú sabes los presidentes que están y expresidentes que han matado líderes políticos, presos, perseguidos, que hoy no están ni esclarecidas esas muertes y esos asesinatos. Mira, Brito. O sea, tú si me entiendes, ves que hay escalas así, y el país está entrando en un ambiente que si... En esa vorágine. Que si entra entonces ahí en ese ajuste de cuenta a ese nivel, porque es que se da, hay una industria aquí, tigres que por 20,000, 2,000 y 3,000 pesos mata a cualquiera. Mira, pienso que el espíritu del legislador
con el asunto este de otorgarle el 40% a las mujeres. Pienso que el espíritu del legislador no es una cuota electiva, es una cuota de gestión. O sea, que las mujeres tengan una representatividad en los hechos, en los órganos deliberativos, en la acción, en la gestión. Entonces, lo lógico es que si una mujer es regidora o es diputada o es senadora y sale, que entre otra mujer. Porque, fíjate ya, yo no sé si tú recuerdas lo que se dio en el Ceibo, que Ricardo Jacobo puso como... A su mamá. No, a su suegra. Sí, o a su suegra, sí. A su suegra. Y después que ella se vio senadora, se negó a renunciar. Y no solo se negó, sino que después quería también que la repostularan. Y ella tenía como 3% de aceptación. Simpatía. Y entonces, por eso yo te digo que el espíritu del legislador no es electivo, es de gestión. Y entonces, lo que hay que hacer es reformar la ley y ponerlo eso, tácito. La cuota de la mujer es de elección y gestión. Y punto. Para evitarse esos problemas, porque yo no sé si tú recuerdas el diputado el candidato a diputado del PRD, que le salió una menor de 16 años embarazada en medio y tuvo que renunciar y él puso a su mujer. Pero la mujer agotó el periodo. Como que si eso fuera una compra. Él salió y puso a la mujer. O sea, aquí hay que transparentar las cosas, que hay que hacer. Aquí, y nosotros lo hemos dicho en estos días, el que más cuarto tiene impone su criterio, impone su decisión. Y más con ese adefesio que se quiere imponer aquí en el país de las llamadas primarias abiertas. O sea, si en un modelo como este, donde los cuadros políticos son los que deciden quiénes van a ser los candidatos de una determinada organización, imagínense ustedes, imaginemos por un segundo que ese adefesio de abrir las votaciones a toda la sociedad, imagínense ustedes lo que pasaría en un caso como ese. Bueno, la verdad es que ya una elección en los partidos está muy reservada al interés y a los criterios de poder económico y del poder que esa persona pudiera tener dentro de la correlación de fuerza de los partidos. El tomar a un militante y a un dirigente político, y te lo digo en el caso del PLD, un partido conservando y que se sustentó bajo una disciplina, bajo unos criterios de humildad, de respeto a los derechos partidarios, de militancia, de mérito, de capacidad, de vocación de servicio de ese militante. Y que ahí ese elemento es donde está más deteriorado, donde cualquier dirigente comunitario de base puede tener la mejor intención, el mejor programa como regidor, como síndico, como diputado, como senador. Y si no tiene un padrino, si no tiene los recursos necesarios, aún ganando un proceso, no logra real y efectivamente sustentar ese deseo y esa elección. Porque aún teniendo esa posibilidad de ganar, fácil es tronchada. Imagínate en el PLD, suponte tú en esos partidos. Y por eso tú ves que ya hay personas que no se aventuran a perder su tiempo, sus recursos en una candidatura, independientemente tenga el mejor perfil para ser un verdadero y efectivo servidor público, como en un cargo electivo. Y no lo hace,
porque no tiene dentro de las organizaciones políticas, dentro de las cúpulas de los partidos, una garantía, ni la misma ley se lo permite. Y muchos de estos casos, que pasan muy desapercibidos, óyeme qué elementos se da en todos estos procesos, que cualquier dirigente de base o medio tiene una dificultad y logra ir al Tribunal Superior Electoral. Y aún el Tribunal Superior Electoral, dándole una ganancia de causa a su situación, los partidos no la captan, no la asumen. Y eso queda ahí. Ni hay tampoco desde el Tribunal Superior Electoral un mecanismo de obligar a los partidos que cumplan con esa decisión. Sí, lo que está pasando en el PRD, que el Tribunal Superior Electoral falló a favor de Guido y para su grupo. Que se haga la convención. A favor de Guido y su grupo. Pero para que se haga convención. Y Miguel Vargas lo está torpedeando eso. Y al final no hace nada, no le da valor, ni le capta nada. No ha captado la sentencia. Pero ahí hay muchísimas decisiones en ese sentido. Y tú no tienes respaldo, salvo a que no sea un asunto que lo suma la cúpula, y porque hay un interés, porque se trata de algo muy particular, de beneficios institucional del partido o de alguien muy determinante e importante en la cúpula. Eso queda como una decisión muerta. Mira, Brito, por otro lado, en el Medio Oriente hay una situación de crispación muy alta. Hace 3 días Israel dijo que desde el lado iraní de Siria se lanzaron unos cohetes hacia su territorio, y ayer Israel lanzó unos ataques severos contra el lado iraní. Irán e Israel tienen una enemistad capital hace décadas, desde el triunfo de la llamada Revolución Islámica en el 79. Israel e Irán tienen una enemistad capital. Donald Trump ha revivido esa crispación, esa violencia en el Medio Oriente con su decisión, primero de trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, y ahora con esta decisión última que anunció Donald Trump, ha creado una crispación en todo el Medio Oriente, y eso está provocando eso de retirar a Estados Unidos del acuerdo de desnuclearización del Medio Oriente. Eso ha sido una decisión fatal para la estabilidad y la paz del mundo. Y eso ha traído una nueva etapa de confrontación entre Israel e Irán. Ayer Israel bombardeó duramente a Irán. Yo pienso que eso es una actitud irresponsable y belicista innecesaria. Angela Merkel, que es nada más y nada menos que la canciller de Alemania, uno de los aliados tradicionales y más fuertes de los Estados Unidos, dijo específicamente: hay conflicto en las puertas de Europa. No podemos confiar en Estados Unidos. Ya Estados Unidos no es un aliado confiable. Y Europa va a buscar la forma de crear sus propias estructuras de defensa, porque Europa ha entendido que Estados Unidos está traicionando ese acuerdo de seguridad internacional que se pactó después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces toda esta caramuza que se están dando en este momento, real y efectivamente están propiciadas por esas políticas irresponsables de Donald Trump hacia el mundo. Estados Unidos, con esto de decir que Irán no está cumpliendo, prácticamente no Estados Unidos, sino Donald Trump se ha quedado solo en el mundo. Porque hasta el propio secretario de Estado de los Estados Unidos, cuando fue cuestionado en el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos,
que le preguntaron, ¿es cierto que Irán no está cumpliendo con los acuerdos de desnuclearización? Y él dijo, de acuerdo a los documentos que he recibido, y estamos hablando de Pompeo, que hasta hace pocos días fue el director de la CIA, y dijo, de acuerdo a los documentos que he recibido, Irán está cumpliendo con los acuerdos que se pactó con ellos. Pero lo dijo también Francia, lo dijo también Alemania, Rusia y China. O sea, las grandes potencias del mundo coinciden todas en que Irán estaba cumpliendo con los acuerdos. Solo Donald Trump y Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, descubrieron que Irán no estaba cumpliendo. O sea, hasta los propios funcionarios, hasta los propios, los propios funcionarios de los Estados Unidos certifican que Irán estaba cumpliendo. Solo Donald Trump y Benjamin Netanyahu no se han dado cuenta que Irán estaba cumpliendo, y entonces están arrastrando al mundo a un nuevo nivel de violencia que ya incluso ha disparado los precios del petróleo en el mercado mundial. Pero basta con recordar lo que dijo Emmanuel Macron ante el Senado de los Estados Unidos, que dijo, por la paz del mundo, lo más recomendable es que Estados Unidos se mantenga en el acuerdo de desnuclearización del Medio Oriente que se firmó con ese acuerdo con Irán y las 5 potencias, Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia. O sea, esos más Alemania y... ¿Cuál es el otro? Bueno, no recuerdo el otro. Ese acuerdo duró 6 años negociándose y 3 años más de implementación. Para que este irresponsable llegue de un día para otro y tire todo eso para atrás y ponga al mundo de pata para arriba, al filo de la navaja en una nueva etapa de confrontación y de violencia en el mundo. Pero vamos a esperar a ver qué va a pasar. La verdad es que Donald Trump tiene unos comportamientos extraños, porque por un lado está preocupado con fortalecer y disminuir las tensiones que hace 3 meses estaban al borde de una guerra mundial con el caso de Corea del Norte, y que hoy se habla con fecha, lugar de encontrarse previo el encuentro de las 2 Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, y que Donald Trump está llamado a encontrarse con Kim Jong-un. Y la verdad es que ese encuentro, por un lado, resuelve una tensión por un lado que tenía esa zona, esa región, y que estaba a punto por los ataques y las Pero palabras. eso que él hizo le quita credibilidad a la propia negociación que él está haciendo con Corea. Por los comportamientos que viene asumiendo. Un comportamiento díscolo. Por eso hago la comparación, no entender más que uno saber cómo es tan disparatado el accionar de Donald Trump, que por un lado asume una posición política frente a la geopolítica en el mundo, con unos criterios que pudieran estar en la línea de él tranquilizar al mundo, y por otro lado uno ve que real y efectivamente añade elementos que no están real y efectivamente en esa dirección. Veremos finalmente cuál sería la situación que va a ocurrir en todo ese Medio Oriente, que históricamente ha habido una situación difícil en lo religioso, en lo económico, en lo político, al punto de que se hace inentendible desde el punto de vista de los elementos tan meticulosos y tan detallistas que influyen en esos conflictos que históricamente ha tenido la región, y que con este carácter, este estilo de Donald Trump hace más incomprensible, hace más complicado
y se le añaden elementos que hacen más explosiva la región. Mira, vamos a ver cómo ayer, con Donald Trump esto va a resolverse ahí. Ayer ya definitivamente la Suprema Corte de Justicia de Brasil ratificó la prisión ya de Lula, del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Ayer Lula ya no podrá salir de la cárcel, tendrá que, a no ser que en el futuro haya una nueva decisión, pero ayer la Corte Suprema ratificó la cárcel contra Luis Ignacio Lula da Silva, quien deberá cumplir 12 años de prisión acusado de lavado. Ayer ya la situación política no pareció como anterior, que incluso hubo mítines y cosas. Brasil lleva un crecimiento económico del 3% y el año que viene se espera que crezca un 4% con una inflación controlada, y los pueblos piensan en función de cómo anda la economía. O sea que la situación de Lula parece ser que ya no va a variar, por lo menos hasta que pasen las elecciones. Bueno. Vámonos a una pausa. Al volver retornaremos con una interesante entrevista con una de las directoras técnicas del equipo de ONAPI, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, quien nos va a explicar las nuevas tecnologías que está aplicando ONAPI en esto de los derechos industriales.